Hay en la vida ordinaria instantes tan breves que apenas los notamos y que sin embargo nos devuelven en un segundo a años que creíamos olvidados. Caminamos, pensamos en otra cosa y de pronto el aire trae un aroma que nos atrapa. Y antes de que hayamos tenido tiempo de reflexionar, antes incluso de poder dar un nombre a lo que acaba de surgir, regresamos a una cocina de la infancia, a un balcón de verano del que habíamos perdido el rastro, o a una habitación antigua que ya ni siquiera sabíamos que seguía existiendo dentro de nosotros. La memoria consciente, aquella que ordena los recuerdos en relatos, aquella que coloca los acontecimientos en fechas, lugares, frases. Quizá ya no sabía que ese momento había sido vivido, pero el cuerpo, él sí lo sabía. Reconoció antes que la mente. Encontró antes de que nosotros buscáramos. Esta experiencia es tan común que por lo general no nos detenemos en ella. Nos decimos que es extraño, sonreímos. A veces permanecemos un instante suspendidos y luego seguimos nuestro camino, como si nada importante acabara de ocurrir. Y sin embargo, ese instante minúsculo contiene una de las verdades más profundas que podemos encontrar sobre nosotros mismos. No somos solamente mentes que recuerdan, somos también cuerpos que guardan la huella de lo que ha sido vivido, amado, repetido, atravesado, a veces incluso olvidado por la conciencia, pero nunca del todo borrado de nuestra manera de estar en el mundo. Es de esta memoria silenciosa de lo que quisiera hablar hoy, de lo que guarda, de lo que revela, de lo que transforma en nuestra manera de escuchar nuestras reacciones, nuestros impulsos, nuestros miedos, nuestros apegos y quizá también en nuestra manera más profunda de habitar la vida. Nuestra cultura piensa la memoria como un asunto de la cabeza. Imaginamos una mente que conserva imágenes, que recupera recuerdos con mayor o menor fidelidad, que pierde algunas cosas con el tiempo y guarda otras como en cajones interiores. Esa memoria, la que podemos contar, la que podemos formular con palabras, la que nos permite decir recuerdo aquel día, ocupa casi todo el espacio cuando hablamos de nuestro pasado y de nuestra identidad. Y sin embargo, no representa más que una parte de lo que realmente llevamos dentro. Junto a ella, y a menudo antes que ella, trabaja en silencio otra memoria, más difusa, más corporal, más difícil de captar, porque no siempre habla con imágenes claras ni con relatos ordenados. Se inscribe en los gestos, en los músculos, en la piel, en los hábitos del sistema nervioso. Se manifiesta mediante una contracción repentina, una relajación inmediata, una manera de respirar con más amplitud ante ciertas presencias, o por el contrario, de retraerse sin razón aparente en ciertas situaciones. No pide permiso a la conciencia para actuar y a menudo ya señala una dirección antes de que el pensamiento haya tenido tiempo de construir una explicación. Las ciencias describen hoy cada vez mejor esta dimensión encarnada de la memoria. Nos muestran que el recuerdo no es solamente un contenido mental que podríamos recuperar como quien encuentra una imagen en un álbum, sino también una manera en que el cuerpo se ha organizado a partir de lo que ha vivido. Aprendizajes motores, asociaciones emocionales, respuestas fisiológicas, hábitos de protección o de apertura que se han formado con el tiempo. Pero mucho antes de que dispusiéramos de estas palabras, numerosas tradiciones contemplativas ya habían intuido esta realidad. Cuando invitaban a habitar el propio cuerpo, a escuchar lo que se dice antes del pensamiento, a respetar las señales sutiles
que ascienden desde el silencio interior como una forma de conocimiento por derecho propio. No son exactamente los mismos lenguajes, por supuesto, y conviene no confundirlos demasiado deprisa. La ciencia busca describir mecanismos, observar regularidades, comprender cómo las experiencias modifican nuestra manera de reaccionar. Las tradiciones contemplativas, por su parte, hablan a menudo desde la experiencia vivida, desde la atención, desde la práctica cotidiana de la escucha interior. Pero estos dos enfoques pueden encontrarse en una intuición común. El cuerpo no es una materia muda que la mente habitaría desde fuera. Participa plenamente en lo que llamamos comprender, sentir, elegir, reconocer y recordar. Reconocer esta memoria, devolverle el lugar legítimo que le corresponde. No tratarla como un ruido que hay que silenciar, sino como una voz que debemos aprender a escuchar. Es quizá uno de los aprendizajes más importantes que la vida nos propone. Y este aprendizaje no comienza en las grandes ideas, ni en las teorías complejas, sino en la atención dirigida hacia cosas muy simples, tan simples que a menudo pasan desapercibidas. El primer territorio de esta memoria es el de los gestos. Piense en todas esas habilidades que lleva dentro sin necesidad de pensarlas realmente. La bicicleta que no se ha montado en 20 años y que el cuerpo recupera tras unas pocas vueltas de pedal con una vacilación al principio y luego con una evidencia casi alegre. El piano abandonado en la infancia, del que los dedos aún conservan en algún lugar la frágil huella de los acordes más sencillos. La natación, cuyo movimiento vuelve antes incluso de que uno pueda explicar cómo se coordina. La lengua materna que surge al borde de los labios en cuanto se vuelve al país de origen o se escucha una voz antigua pronunciar las palabras de la infancia. Estos saberes no están solamente en nuestra cabeza, viven en nuestras manos, en nuestras piernas, en nuestra boca, en nuestra postura, en esa inteligencia del movimiento que sabe hacer sin tener necesidad de contarse a sí misma. Es lo que solemos llamar memoria procedimental, y la palabra misma resulta bastante elocuente, porque designa esa capacidad de saber cómo realizar algo sin necesariamente poder explicar paso a paso lo que estamos haciendo. El cuerpo aprende por repetición, por ajustes sucesivos, por intentos, por errores, por familiaridad progresiva. Y lo que aprende así lo conserva de otra manera, que la mente conserva una idea. No lo guarda como una frase, sino como una disponibilidad. No lo guarda como una imagen, sino como una manera de responder. Y eso es exactamente lo que las tradiciones de sabiduría siempre han visto en la práctica repetida, en los rituales cotidianos, en los gestos lentamente incorporados. Cuando un maestro de caligrafía pedía a un alumno que reprodujera 1000 veces el mismo trazo, no le enseñaba solamente a comprender la caligrafía, le enseñaba a dejarla descender al brazo, al aliento, a la muñeca, a esa zona profunda donde el gesto deja de ser una decisión consciente para convertirse en una presencia entera. Cuando un monje camina cada mañana por el mismo sendero, cuando se sienta a la misma hora, cuando respira con la misma paciencia, no lo hace únicamente para transmitir una idea a su mente, sino para depositar en su cuerpo cierta cualidad de atención, hasta que la paz ya no sea solamente un pensamiento hermoso, sino una manera de ser sostenida por los miembros, los pulmones, el ritmo mismo de la sangre. La sabiduría siempre ha sabido que el cuerpo que aprende retiene de otro modo que la cabeza que comprende. Más lentamente quizá, pero también más profundamente, más duraderamente.
a veces más fielmente. Un saber incorporado es un saber que resiste mejor la distracción, el cansancio, el desorden de los pensamientos, porque ya no depende solamente de nuestra capacidad de recordar conscientemente lo que deberíamos hacer. Permanece ahí, como una huella activa, como una forma silenciosa de fidelidad. Y sin duda por eso las prácticas repetidas en todas las tradiciones han sido siempre consideradas preciosas. No por amor a la disciplina en sí misma, no por rigidez, no porque haya que repetir mecánicamente los mismos gestos para tranquilizarse, sino porque ciertos gestos, cuando se habitan con atención, depositan en nosotros lo que ninguna lección abstracta podría depositar con la misma profundidad. Enseñan al cuerpo una manera de regresar, y a veces, cuando la mente se pierde, es el cuerpo quien todavía sabe encontrar el camino. El segundo territorio de esta memoria es más íntimo, más delicado. Es el de las presencias. El cuerpo guarda la huella de quienes nos han amado. Guarda la voz de un padre o de una madre que aún escuchamos interiormente al quedarnos dormidos. Guarda el calor de una mano apoyada en el hombro hace años, que a veces regresa como una certeza dulce en los momentos en que nos sentimos solos. Guarda la manera en que los hombros se relajan, en que la respiración se ensancha, en que algo se apacigua dentro de nosotros, cuando reencontramos a una persona que nuestro cuerpo ha aprendido a reconocer como segura. Todo esto no es solamente el recuerdo consciente de los seres amados, es la impronta que han dejado en nuestro sistema nervioso, en nuestra manera de estar cerca de otro, en esa confianza o esa desconfianza que a menudo precede a las palabras. Y a la inversa, el cuerpo también guarda la huella con la misma precisión silenciosa de las presencias que dieron miedo, de los vínculos que hirieron, de las personas junto a las cuales no era posible ser plenamente uno mismo. Lo recuerda de un modo distinto a la cabeza y a menudo lo recuerda con una exactitud que el pensamiento, por generosidad, por culpa o por deseo de hacer lo correcto, intenta a veces contradecir. Sabe, a veces mucho antes que nosotros, que conviene alejarse de tal persona o mantener cierta distancia, mientras el pensamiento sigue tratando de explicar por qué. Aún así, todo debería ser posible. ¿Por qué habría que comprender, perdonar, permanecer disponible, dar una nueva oportunidad? Estos saberes son la sedimentación de 1000 señales ínfimas que el cuerpo ha captado y asociado a lo largo del tiempo. Las microexpresiones de un rostro, el ritmo de una voz, la calidad de un silencio en una habitación, la tensión o la distensión que circulaba sin una palabra, la manera en que nuestra respiración cambiaba en presencia de alguien. El cuerpo recibe todo esto, a menudo sin que lo advirtamos conscientemente, y poco a poco hace de ello un mapa interior. Un mapa imperfecto, desde luego, como todos los mapas humanos, pero un mapa precioso, porque está hecho de huellas vividas y no de ideas abstractas. No nos construimos solos, en una interioridad cerrada. También nos regulamos al contacto con los demás. Aprendemos junto a ellos lo que significan la seguridad, la amenaza, la acogida, la atención, la confianza o el retiro. Y las tradiciones contemplativas, con otras palabras, ya habían percibido la importancia de este discernimiento interior, de este sentido fino que no siempre pasa por el análisis, sino por una escucha muy atenta de lo que se abre o se cierra dentro de nosotros.
Esto no significa que haya que obedecer ciegamente a cada reacción corporal, como si toda tensión fuera una verdad y toda relajación una prueba. El cuerpo también puede confundir el pasado y el presente, reconocer demasiado rápido, protegerse demasiado fuerte, responder a una situación actual con reflejos antiguos, pero significa que merece ser escuchado con seriedad, no como un maestro infalible, sino como un testigo profundo, no como una autoridad absoluta, sino como una parte esencial de nuestra inteligencia. El tercer territorio es el más profundo y el más delicado de atravesar. El cuerpo también guarda la memoria de lo difícil que hemos vivido. Una reacción aparentemente desproporcionada ante una situación banal. Un bloqueo que no logramos explicarnos. Una emoción que surge sin causa visible, a partir de un detalle, de una palabra, de un gesto que se parece a otro gesto, más antiguo, quizá olvidado por la conciencia, pero aún reconocible para el cuerpo. No siempre son rarezas de carácter, ni defectos de personalidad, ni debilidades que haya que corregir con dureza. A veces son las palabras de una memoria que no ha encontrado otra lengua para expresarse. El cuerpo que llevó lo que la cabeza aún no sabía nombrar. A veces lo sigue llevando hoy y lo vuelve a decir a su manera cada vez que una situación le recuerda algo. Reconocer esto no significa convertirse en paciente permanente, ni mirar toda la vida como un enigma clínico que habría que interpretar sin fin. No significa buscar por todas partes heridas escondidas, ni reducirse a lo que se ha atravesado. Significa simplemente volverse un poco más tierno con lo que uno lleva y comprender que ciertas reacciones que hoy nos incomodan quizá fueron, en otro tiempo, maneras de continuar, de sostenerse, de protegerse, de no derrumbarse. El cuerpo hizo lo que pudo. En ciertos momentos de nuestra vida, la conciencia no tenía los medios para comprenderlo todo, decirlo todo, absorberlo todo. Entonces, el cuerpo guardó algo por nosotros, como se guarda en una habitación silenciosa aquello que todavía no podía ser mirado a plena luz. Almacenó tensiones, alertas, reflejos, asociaciones, no para condenarnos a repetir el pasado, sino porque quizá era, en ese momento, la única manera de preservar una forma de continuidad interior. Y a veces, años después, llama suavemente a la puerta, no para castigarnos, sino para ser por fin escuchado. Pero el cuerpo guarda también y en igual medida la memoria de las dulzuras. Todas las veces en que fue sostenido, acogido, respetado, tranquilizado, la cuna en la que fue mecido, las presencias que no forzaron, que no exigieron, que simplemente ofrecieron un espacio donde era posible existir sin contraerse. Esta memoria, aún más discreta que la de las penas, es nuestro cimiento silencioso. Es lo que nos permite, décadas más tarde, confiar, dejarnos acercar, permanecer disponibles al amor, a la amistad, a la ternura. Llevamos, pues, en nosotros, en cada instante, esta doble memoria, la que recuerda los golpes y la que recuerda las dulzuras. Ambas trabajan en silencio. Ambas nos acompañan. Ambas influyen en nuestra manera de responder al mundo, de abrirnos o protegernos, de quedarnos o marcharnos, de amar o temer amar. Y saber que están ahí, simplemente saberlo, sin intentar de inmediato deshacerlo todo, corregirlo todo, explicarlo todo, ya cambia mucho. Nos vuelve más tiernos con nuestras propias reacciones. Nos vuelve más humildes ante las reacciones de los demás. Nos recuerda que nadie jamás se reduce a lo que su cabeza puede contar de sí mismo. Todo lo que acabamos de recorrer
ilumina un fenómeno que todos conocemos y que a veces nos cuesta explicarnos. Hay momentos en que el cuerpo parece saber antes que nosotros. Antes de una decisión importante, el cuerpo se contrae o se abre sin que todavía comprendamos qué lo impulsa. Antes de un encuentro, se calma o se inquieta en silencio. Ante una palabra escuchada, se cierra o se ensancha antes de que el pensamiento haya tenido tiempo de formular su juicio. Hemos aprendido a llamar a esto intuiciones, presentimientos, a veces incluso caprichos o impresiones vagas, pero es posible ver en ello otra cosa, no una verdad mágica, no un oráculo interior, sino la palabra condensada de una memoria más larga que aquella de la que la conciencia dispone de inmediato. Cuando el cuerpo se tensa ante un proyecto aparentemente atractivo, no se trata necesariamente de un simple miedo que habría que apartar para avanzar. Quizás sea la síntesis rápida, todavía confusa, de todas las veces en que ese cuerpo encontró algo semejante y pagó el precio. Cuando el cuerpo se relaja en presencia de alguien a quien apenas conocemos, no es necesariamente una prueba absoluta de que esa persona sea buena para nosotros, pero quizá sea el reconocimiento de una calidad de presencia, de un ritmo, de una dulzura, de una ausencia de amenaza que nuestro sistema nervioso ya ha aprendido a asociar con la seguridad. Aquí es necesario estar a la vez abiertos y prudentes. Escuchar el cuerpo no significa renunciar al discernimiento, ni convertir cada sensación en una verdad definitiva. Una reacción corporal puede informarnos sin darnos siempre toda la respuesta. Puede señalarnos algo, atraer nuestra atención, pedirnos que vayamos más despacio, pero a menudo gana al ser puesta en diálogo con el pensamiento, con el tiempo, con la observación, con la realidad concreta de la situación. La sabiduría no consiste en elegir entre el cuerpo y la mente, sino en dejar de oponerlos como si pertenecieran a dos mundos separados. Lo que algunas tradiciones llamaban escucha interior y lo que hoy a veces se nombra inteligencia somática. Quizá designe esta capacidad de tomar en serio la parte encarnada de nuestro conocimiento. Existe en nosotros una forma de inteligencia que no pasa primero por el lenguaje, que se manifiesta en la carne, en el aliento, en la orientación espontánea del cuerpo, y que posee una parte esencial de lo que sabemos. No reemplaza al pensamiento, pero lo ensancha. No nos dispensa de reflexionar, pero nos recuerda que reflexionar únicamente con la cabeza es a veces reflexionar solamente con una parte de uno mismo. Aprender a escucharla no significa, por tanto, volverse irracional. Significa, al contrario, tomar en serio toda nuestra inteligencia, y no solamente la parte habladora que se expresa con palabras. Significa consentir que la sabiduría no sea únicamente cuestión de razonamiento, sino también de sentir justo, de una atención que pide atención, de una respiración que se amplía, de un cansancio que insiste, de un malestar que vuelve siempre al mismo lugar, de una paz que se instala sin necesidad de justificarse. Significa aprender a callar por un instante en medio de la agitación de los pensamientos, para escuchar lo que el cuerpo quizá ya está intentando decir. Reconocer esta memoria silenciosa cambia poco a poco la manera misma en que habitamos nuestras vidas. Nuestra cultura ha tratado durante mucho tiempo el cuerpo como un instrumento. Lo vigilamos, lo optimizamos, lo corregimos,
Lo dominamos, le pedimos rendimiento, le reprochamos sus límites, lo comparamos, lo disciplinamos, lo empujamos a funcionar a pesar del cansancio, a pesar de las señales, a pesar de las resistencias. Esta visión, todavía muy presente hoy, convierte al cuerpo en un objeto que poseemos, mejoramos o controlamos más que en una dimensión viva de lo que somos. La perspectiva que se dibuja aquí es muy distinta. El cuerpo no es solamente un objeto, es un testigo, un compañero, un portador de memoria. Ha vivido todo lo que nosotros hemos vivido, no como un espectador secundario, sino como el lugar mismo donde la vida se ha depositado. Ha conocido nuestras alegrías, nuestros miedos, nuestras repeticiones, nuestros apegos, nuestras separaciones, nuestros impulsos, nuestros cansancios, nuestros comienzos de nuevo. A veces lo recuerda mejor que nosotros, no porque sea más noble que la mente, sino porque guarda las cosas de otra manera, en una lengua más lenta, más oscura, más antigua que las frases. Honrarlo es reconocer esto, es dejar de tratarlo como un esclavo al que habría que hacer callar, como un obstáculo que habría que superar, como una máquina cuyo rendimiento habría que mejorar sin cesar. Es empezar a considerarlo como un sabio discreto, no un sabio espectacular, no un sabio que proclama verdades, sino un sabio paciente, que habla por matices, por resistencias, por aperturas, por señales ínfimas, y que a menudo espera mucho tiempo antes de que aceptemos por fin escucharlo. Concretamente, esto comienza por cosas muy simples. Ralentizar a veces lo suficiente para sentir pasar las sensaciones en lugar de recubrirlas inmediatamente con explicaciones. Observar lo que el cuerpo señala en las decisiones importantes. Esa ligera opresión antes de cierta cita. Esa respiración que se amplía en presencia de cierta persona. Ese cansancio que vuelve siempre en determinado contexto. Esa relajación profunda que aparece en ciertos lugares, ciertos silencios, ciertas conversaciones. Tomar en serio esas señales, no para obedecerlas ciegamente, sino para dejar de tratarlas como ruido que molesta al pensamiento. No siempre son la respuesta, pero forman parte de la respuesta. Este es todo el sentido, bajo una luz nueva, de prácticas antiguas como la meditación, la caminata lenta, el silencio, la respiración consciente. Son maneras lentamente probadas de recuperar la escucha de una memoria que nunca ha dejado de hablar, pero que nuestra velocidad, nuestra agitación y nuestra necesidad constante de explicación nos han enseñado a menudo a no oír. No nos dan necesariamente un saber nuevo, nos devuelven el acceso a un saber que ya estaba ahí, depositado en nuestra carne, esperando un poco de silencio para poder hacerse escuchar. Y ese silencio no siempre es necesario ir a buscarlo lejos. A veces bastan unos segundos, el tiempo de una respiración más lenta, de una atención puesta en los pies que tocan el suelo, de una pausa voluntaria entre dos gestos, de una mano apoyada en el vientre para sentir lo que todavía se mueve bajo los pensamientos. No exige nada extraordinario. Solo exige la decisión interior de regresar por un instante a lo que somos, en lugar de vivir únicamente en lo que pensamos que deberíamos ser. Volvamos ahora a ese olor encontrado por azar, a esa voz reconocida de pronto, a esa luz que cae sobre una pared como caía antaño, a ese gesto que vuelve sin que sepamos de dónde vuelve. Esos pequeños fenómenos que a menudo tomamos por curiosidades o anécdotas aparecen entonces como lo que son, la punta visible de un saber profundo, la parte emergida de
de una memoria infinitamente más vasta que lo que podemos decir de ella. Somos seres cuya memoria desborda con mucho nuestra conciencia. El cuerpo lleva en sí años, presencias, dulzuras recibidas, penas atravesadas, gestos aprendidos, vínculos tejidos, silencios habitados, paisajes amados, lugares donde nos sentimos vivos y otros donde aprendimos a protegernos. Guarda todo eso no como un museo del pasado, sino como una materia viva que sigue informando nuestra manera de encontrarnos con el presente. Lo guarda en voz baja, pacientemente, y a veces lo pone a nuestra disposición en cuanto sabemos concederle suficiente atención. Habitar plenamente nuestro cuerpo es consentir todo esto. Es aceptar ser más vastos de lo que pensábamos, más profundos de lo que el pensamiento puede formular, más antiguos que los recuerdos que sabemos contar. Es aprender a confiar en uno mismo de otra manera, no ya solamente como en una mente que decide desde la cima de sí misma, sino como en un ser entero, atravesado por una memoria, una sensibilidad, una historia, una inteligencia difusa que responde al mundo con una sabiduría a veces más fina que la de las palabras. Durante mucho tiempo hemos considerado el cuerpo como menos noble que la mente, como una realidad que había que superar, domar, disciplinar o corregir. Hoy descubrimos, o quizá redescubrimos, con otras palabras, que el cuerpo es una parte esencial de lo que somos, que lleva en sí una inteligencia y una memoria que ningún pensamiento puede sustituir y que no nos pide ser adorado, perfeccionado o controlado, sino simplemente ser escuchado con un poco más de respeto. No pide mucho, en verdad. Un poco de lentitud, un poco de atención, un poco de silencio. Pide que dejemos por momentos de filtrarlo todo por el lenguaje, de explicarlo todo demasiado deprisa, de corregirlo todo inmediatamente, y que dejemos simplemente aparecer las sensaciones, decirse las palabras silenciosas, depositarse las evidencias a su propio ritmo. Quizá el cuerpo no pida siempre ser comprendido perfectamente. Quizá ni siquiera pida ser reparado de inmediato. Quizá pida primero esto, que aceptemos permanecer junto a él sin impaciencia, como se permanece junto a un viejo amigo que ha llevado mucho y que desde hace tiempo solo esperaba que por fin nos tomáramos el tiempo de escucharlo. Aprender a escuchar este cuerpo que recuerda es aprender a habitar, por fin, la totalidad de lo que somos. Y en esta escucha no descubrimos solamente informaciones útiles para decidir mejor, elegir mejor o protegernos mejor. Descubrimos sobre todo que estamos acompañados desde siempre por una memoria fiel, discreta, quizá imperfecta, pero profundamente viva, que no busca retenernos en el pasado, sino ayudarnos a volver más enteros al presente. A esta memoria no le debemos nada más que un poco de tiempo, un poco de silencio y la confianza de que ella sabe, a su manera, algo de lo que hay que saber.